casa. Bienvenido a Calvario. Nos alegra que estés aquí o sea con nosotros en línea. En el Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra Jesús se revele a usted mismo para que ustedes puedan creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para crecer en tu fe. Antes de comenzar nuestro estudio, tenemos unos cuantos anuncios. Hoy marca el comienzo de la Semana Santa, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Día de las Palmas, y la gente está diciendo, llorando, Hosana, Hosana. Y es el nombre, el que viene en el nombre del Señor. Y en menos de una semana, Él será colgado en una cruz. Pero Dios estaba en control y su plan estaba llevando a cabo para pagar el precio por el pecado de nosotros, por nuestros pecados. Y la próxima semana celebramos el evento más grande de la historia, que es la resurrección de Jesús, que nos da esperanza en las tormentas de la vida. Si no hay resurrección, entonces Jesús solamente era un buen maestro. Pero la resurrección confirma que venció el pecado y es Dios. Y como vino una vez, viene de nuevo. También nuestros corazones y oraciones están con las familias y la comunidad en la ciudad de Nashville, Tennessee, que están de luto por la muerte de 3 niños y 4 adultos, que incluye aún el asesino. Entre las víctimas estaba Hailey Scruggs, de 9 años, hija del pastor principal de la iglesia Presbyterian Covenant. Las víctimas eran estudiantes o empleados de la escuela cristiana asociada con la iglesia. En el año 2018, Scruggs, su esposa y sus 4 hijos se mudaron de Dallas, Texas, a Nashville para servir a la comunidad. Como hemos visto en la vida de Pablo, el cristiano o el pastor no están externo de las tormentas de la vida. Este trágico evento no se trata de armas o de las personas del alfabeto que han estado en el centro de los últimos 4 tiroteos en nuestra nación. Esto es acerca del pecado y el mal. Me hace recordar una cita que leí en línea esta semana que dice: no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Con eso pasemos a la promesa de hoy, que es el número 51 del libro 199 de promesa de Dios, que apenas son versículos de la Biblia. Y viene a nosotros de parte de Amos 5:4, que dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: búscame y vivirás. Este versículo es un llamado al arrepentimiento. La promesa del Señor es que si lo buscas, vivirás. Comenzamos el año con avivamiento en el aire. Una señal de verdadero avivamiento en nuestras vidas es el arrepentimiento. Y la vida es transformada por la enseñanza de la palabra de Dios que revela a Jesús y el poder del Espíritu Santo. Hoy necesitamos al Espíritu Santo y el avivamiento más que aún nunca más. También les cuento que en un par de semanas, en 3 semanas, vamos a estar en el libro de Amos. Porque es un libro hecho para este tiempo que estamos. Dios no está ciego a la injusticia, la opresión y el mal de nuestro mundo. Antes de que venga con juicio, nos ofrece la oportunidad de llegar al arrepentimiento.
Oremos antes de entrar a nuestro estudio y también queremos orar por las familias y donde están las tormentas que están cayendo fuertemente, que han matado más ya. El número anoche era como más de 20. No sé a cuánto han aumentado las tormentas que han venido, los tornados. Entonces vamos a ver también que hay mucha gente que está muriendo estos días. Padre, te damos gracias, Señor, por estar antes de tu presencia, Señor. Vinimos acá este día, Señor. Este día que celebramos que tú viniste de la montaña, bajaste en un burro y entraste a la ciudad de Jerusalén. La gente gritaba, Hosana, Hosana. Pero a la semana te matarían en la cruz. Padre, ese es el pecado. Ese es el pecado. El pecado solamente sabe pecar, matar, fornicar. Pero tú viniste con propósito a acabar con el pecado, a morir en la cruz. Y todos que crean en ti y que resucitaste y que vienes de nuevo, pueden tener vida eterna. Y esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias del Viernes Santo. Y todo es validado con la resurrección. Padre, oramos por las familias allá en Tennessee que están sufriendo, el pastor y su familia que están heridas por la muerte de su única hija. Y a la misma vez tienen que tratar de traerle el aliento a su comunidad. Padre, oramos por las familias que han perdido casas, que han perdido familias en las tormentas que están pasando en nuestro área norte, acá en el área norte de los Estados Unidos. Padre, pedimos de ti, invitamos a tu Espíritu Santo que venga en este lugar y con ellos que están viendo en línea. Abre el corazón para poder recibir tu palabra. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Pablo y otras 275 personas navegaban hacia Roma, pero las tormentas de la vida y las olas del océano hicieron pedazos al barco. Acabaron con ese barco. Y la gente estaba mareada y durante 14 días no comían nada, pero Pablo los animó a comer porque el ángel que sirve al Dios de Pablo y al Dios mío permitió que ninguno de ellos sería dañado. Esa era la promesa. El ángel vino y le dijo, si se quedan en el barco, nadie va a perder ni un pelo en su cabeza. Entonces la semana pasada cerramos en el capítulo 17 con Pablo y todos los pasajeros fueron llevados sanos y salvos a la orilla. En la vida te diriges a una tormenta en medio de una o saliendo de una. Estamos entrando a una tormenta, estamos en medio de la tormenta o vamos a salir de una tormenta. Aprendimos que 4 tipos de tormentas soplarán en nuestras vidas: tormentas de corrección, perfección, protección o dirección. Hoy veremos la última, la tormenta de dirección. Únanse conmigo y abran sus Biblias a Hechos capítulo 28, si no están ahí todavía. Hechos capítulo 28, versículos 1 y 2 vamos a leer y solamente vamos a cubrir 11 versículos hoy y vamos a repartirlo en 3 secciones. Empezando los primeros 2 versículos, dice: estando yo a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendían un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ahora ya saben de dónde viene la Malta, del país Malta. No, mentira. Después de estar en el mar
durante 2 semanas, la tormenta los ha llevado 600 millas al oeste de Fair Havens a Malta, una pequeña isla a 60 millas al sur de Sicilia. Malta tenía buenos puertos y estaba idealmente ubicada para el comercio, pero los marineros no la reconocían, ya que los puertos más populares estaban al otro lado, al oeste de la isla, y ellos estaban en el este de la isla. Desesperaban los nativos, islianos o gente bárbara, dependiendo de su versión de la Biblia que está leyendo. En la versión Reina Valera, la frase utilizada es el pueblo bárbaro, traducido bárbaros en griego, que significa uno cuyo discurso es grosero, áspero y duro. También dice que puede ser alguien que habla un idioma extranjero o extraño que no se entiende por otro. Y más acercado a nuestra historia es utilizado por los griegos de cualquier extranjero ignorante de la lengua griega, ya sea mental o moral, con la noción añadida después de la guerra persa de rudeza y brutalidad. Entonces los griegos le han puesto este nombre a ellos barberos, porque no hablaban el idioma griego. Y hoy en día es muy común que juzgamos o pongámosles etiquetas a las personas porque no se ven o no hablan de la misma manera que nosotros, y le ponemos un nombre sobre ellos, incluso dentro del cuerpo de Cristo. Mojados, fríos y varados en una isla extraña, el favor de Dios se demuestra a través de los islianos, que muestran una bondad inusual y lo reciben alegremente con un fuego ya calientico. No puedo evitar pensar en algunos versículos que me vienen a la mente cuando pienso de esta escena. En Galatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y en Juan 13:35 dice: en esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. A medida que crecemos como una iglesia, mi deseo es que el mundo conozca a Calvario ATX como que seamos personas que han sido transformadas por la enseñanza de la palabra de Dios y demuestren nuestro amor por Dios entre nosotros y también por nuestra comunidad. Queremos ser un lugar donde todos los ambientes de la vida sean bienvenidos. No importa tu pasado, tu pecado, ven como estás. Así como estás, ven. Que nosotros no lo podemos limpiar nosotros mismos. Tiene que ser por la palabra y el poder de Dios. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Hay muchos que esperamos: voy a esperar hasta que yo me limpie. No, venga así como está. Y deje que el Señor empiece a trabajar en su vida. Yo quiero que ese sea la costumbre, la motivación de nuestra iglesia, porque hemos experimentado nosotros ese mismo poder que los transformó a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y nos hace recordar que a una vez caminamos en la oscuridad, pero ahora caminamos en la luz. El minuto que te olvidas de dónde viniste, te olvidas amar a la gente, porque crees que eres mejor que ellos. Hay muchos así. Y ese es mi deseo, es que usted se recuerde de dónde fue que vino. Sigamos leyendo nuestra próxima sección, que es del versículo 3 al 6, que dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas,
las echó al fuego, y una víbora, huyendo de calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían a uno a los otros: ciertamente este hombre es homicidio. ¿A quién escapado del mal? Pero la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayera muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le vino, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Hay un fuego de calor y alrededor. Pablo podría haber dicho fácilmente: chicos, les dije que estaríamos salvos en el barco, ya pasó y estamos bien. Yo acá me voy a quedar al ladito del fuego para calentarme porque estoy frío. Yo ya les dije y estoy bien. Pero no, lo que vemos acá es que Pablo modela el estilo de liderazgo del siervo de Jesús, como Jesús ha modelado para nosotros, y comienza a servir a los demás recogiendo leña para el fuego. En Lucas 22:25 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: los reyes de las naciones se enseñaron de ellas, y los que sobra ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es el modelo de Cristo. Querido cristiano, si estás en un lugar de autoridad o liderazgo, estás ahí para servir a los demás y no para ser servido como los modelos del mundo. ¿Hay alguna tarea que encuentras más debajo de que ti? Eso, no, yo trapear, olvídese eso. Yo no me tengo que tocar al hombre, ese man está sucio, o el maluco no se ha bañado. No, yo a él. Hay gente que piensa así. Incluso en el ministerio tenemos la idea que el ministerio es subir la escala como si estuviéramos en los negocios. Y la gente nos admira en lugar de mirar a nuestro y pensamos que estamos ahí para que la gente los admire. En lugar de mirar a nuestro alrededor y ver cómo podemos servir a los demás. El ministerio implica limpiar inodores, recoger brotes de cigarrillos y vaciar la basura. Ese es el ministerio. Si no estás dispuesto a ensuciarte las manos, entonces el ministerio sacudirá tu mundo, porque la vida y el pecado son desordenados y te encontrarás con vidas rotas y sucias y desordenadas. La gente que viene, que no conoce a Dios, el enemigo ha tratado de tirarlos al piso. Han estado en las drogas, han estado viciosos, han estado con su trago. El mundo ha tratado de acabar con ellos. Pero cuando hay un encuentro con Jesucristo, Él cambia vidas. Y la gente no va a ser perfecta. Dios tiene que hacer transformación. Y si no estás dispuesto a servir y hacer esas cosas que piensas que están debajo de ti, entonces no vas a poder servir el ministerio. Si estás diciendo, eso está debajo de mí,
solo vine para que la gente me vea predicar, enseñar o cantar. Entonces tienes la visión equivocada del ministerio. Como Pablo es fiel para servir, una serpiente venenosa sale del fuego, lo golpea y no lo suelta. Los nativos amigables y hospitalarios dicen: calma, el mar no se lo tragó, pero la señora de justicia lo alcanzó. La justicia ahí no está hablando de la justicia, la palabra justicia, está hablando de un dios de los griegos y de los romanos. Se llamaba Artemías. Era la diosa griega de la justicia y la ley. Y en la metodología romana su nombre era justicia. Con el tiempo, la justicia se asoció con escalas que representaban la imparcialidad y una espada que simbolizaba el poder, como se ve en nuestro sistema judicial en los Estados Unidos. E incluso en el cuerpo de Cristo ha salido un movimiento de enseñanza peligrosa y falso. Se ha dado como una serpiente llamada el movimiento de la palabra de fe. Puede reconocerlos con sus características. Muchas gracias, María. Dicen esto. ¿Quiénes son estas características? El nombre de reclamar, nómbralo y reclámalo. Por la fuerza de las acciones de fe, enseñan que puedes hablar cosas a la existencia, porque estás hecho en la imagen de Dios, así que eso te convierte en un pequeño Dios. Y Dios no puede negar su palabra. Si ve cómo usan palabras bíblicas, pero transforman el mensaje de la palabra de Dios. Pablo va a dar advertencias sobre eso. Enseñan salud, riqueza y prosperidad en todas las áreas de la vida. Dicen que la enfermedad, el pecado y los fracasos son el resultado ¿de qué? De la falta de fe. Si no me creen, prendan a la televisión. Que ahí le están gritando, diciéndole, pidiéndole dinero y le están dando esta enseñanza. Pablo escribió esto en 2 Corintios 11:13. Pero temo que, como la serpiente con su astución engaña a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Porque si viene algún predicador a otro Jesús que el que no hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habías recibido, o otro evangelio que el que habías aceptado, bien lo tolerarás. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó como un ángel de luz. Pablo dice acá que en lugar de exponerlos y rechazarlos, la iglesia ha soportado a estos falsos maestros que llevan a la gente por el mismo camino, porque dicen, pero es que están predicando un mensaje muy positivo. ¿No ve que me dijo que va a ser mi mejor vida hoy? Entonces, si eres cristiano, es posible que es la falta de fe, porque vienen tormentas en tu vida. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ser cristiano no te exime de las tormentas de la vida. Estar en el ministerio no te exime de los ataques del enemigo. Mire esas caras que están ahí. Ustedes no las pueden ver, los que están en Facebook, pero si están en Instagram van a ver las caras. En los momentos en que estás enfocado en Dios,
y en servir a los demás, el enemigo ataca, como vemos en nuestra historia de Pablo. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y vela, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En Efesios 6:11, ustedes lo conocen mucho, este capítulo. Ponte toda la armadura de Dios para que puedas tomar tu posición contra los planes del diablo. Y si bajas un poquito más, el versículo 16 de Efesios 6 dice, además de todo esto, toma el escudo de la fe, con el cual puedes extinguir todas las flechas llamantes del maligno. Estos versículos acá enseñan que necesitas la armadura del cuerpo completo. Tienes la armadura de Dios. Tienes que vestirte en la armadura, pero no para prevenir las pruebas y ataques. No, sino para protegerte cuando llegan. No estamos exentos de enfermedades, cánceres o tragedias. Los nativos esperaban que Pablo cayera al piso y muriera y se fuera. En cambio, Pablo sacudió a la serpiente en el fuego. ¿Sabes que el enemigo sabe que será arrojado al lago de fuego por la eternidad? Satanás ya sabe para dónde le toca a él. Él ya sabe el puesto. Pero su objeto es llevarte a ti y a todos los que pueda con él. Él no se preocupa por ti. Es un mentiroso, acusador y asesino. Cuando ocurre una tragedia, el mundo está mirando. Y si tú dices que eres cristiano, te están poniéndolo aún más. ¿Cómo responderás cuando la serpiente ataque? Perderás tu calma, culparás a Dios, perderás la esperanza o dejarás que el mundo sepa que somos más que conquistadores, porque Dios está en nosotros y por nosotros. Ustedes tienen la esperanza viva en ustedes, y en los tiempos de tragedia nos permite traer esperanza a un mundo sin esperanza. Hablando de tragedia, no puedo evitar pensar en los eventos de Nashville esta semana. La tragedia ha golpeado a la comunidad, incluido al pastor de la iglesia y su familia. Necesitamos orar por ellos mientras lloran en su propia pérdida, pero al mismo tiempo necesitan la fuerza de Dios para pastorear a los que están sufriendo. Dios puede usar las cosas difíciles en nuestras vidas para el bien a aquellos que aman a Dios. No sé cómo Dios va a pasar esta tragedia, pero Dios se puede magnificar y glorificar en este tiempo. De pronto este es el evento que trae avivamiento a esa ciudad de Nashville, esa comunidad. En un mundo intolerante y violento, Dios todavía puede ser glorificado. ¿Hace Dios milagros? Claro que sí. Sin embargo, los milagros de desafiar al muerto o sanar a alguien no salva a la gente. El milagro más grande es una vida transformada. Y sabe que Dios puede incluso transformar a una persona intolerante, violenta y alguien que odia a Dios, que se arrepiente de sus caminos y regresa a Dios. Eso se llama el gran intercambio. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conocía el pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Este es el mensaje de la cruz. Este es el mensaje del Viernes Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel, cualquiera, todo aquel que crea, pueda ser salvado por la sangre del Cordero y recibir un corazón nuevo. ¿Crees en las buenas noticias? Que Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó y regresarás. Puedes tener vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Él no es un maestro que se quedó en la tumba está vacía. Hablando de milagros, leamos la siguiente sección de las Escrituras que dice: en aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verlo, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. El milagro de vencer la serpiente le ha abierto la puerta a Pablo. Ha pasado de ser considerado un asesino a un Dios, y es invitado a la casa del hombre que representa a Roma en la isla. Publio da la bienvenida a la tripulación de 276 personas durante 3 días. ¿Cuál era el motivo? El padre de Publio había contraído lo que ahora se conoce como fiebre de Malta, una enfermedad de tipo malaria y que se acompaña de disentería, que es una infección de los intestinos debido a un parásito que produce diarrea con la presencia de sangre y moco en las heces, que puede durar unos 4 meses o más. Si no se trata, puede matar a la persona. Pablo ve una oportunidad para el ministerio. Y Pablo va y entra por esa puerta. Y entrando, ora y pone sus manos sobre la persona. Él no dijo que necesitas creer primero que Jesús es el Hijo de Dios, o no te puedo asociar contigo, no puedo orar contigo, porque no eres un creyente. No, ese no era el mensaje de Pablo. Pablo estaba disponible y Dios hizo una obra, un milagro a través de Pablo. ¿Quién hizo la obra? Era Dios por Pablo. Y cuando puso las manos sobre el hombre, lo curó. Me hace recordar la historia la semana pasada, que estuvimos en el restaurante. Yo no le pregunté a nuestra mesera que si era cristiana o no. Pero ella me conoce. Nosotros vamos a comer allá. Y cuando dijo que los doctores no se sentía bien y no encontraba, ¿qué hicimos? Oramos con ella. Y después que al fin ella le dio la gloria a Dios. No sé si fue curada. El propósito mío no es que se cure, que yo no soy el que tengo el poder para curarla. Yo nada más estoy disponible a poner las manos en ella y orar por ella en el nombre de Jesús. Pero Jesús es el último, el que decide si la va a curar o no. Todos nosotros tenemos un ministerio, sea en la escuela, su trabajo, en la calle, en el restaurante, a donde vaya. Usted puede compartir su fe, si su fe la está viviendo, si es verdadera en su vida. Si no, entonces, si no hay poder en su vida, si no hay transformación en su vida, entonces, ¿con qué ganas le va a dar a otra persona? Si te voy a dar
voy a orar por ti, pero no funciona para mí, pero de pronto para ti sí. De pronto esa es la razón que no compartes, porque no es verdadero en tu vida. Hasta que no sea verdadero en tu vida, entonces no tienes nada que compartir. Porque Jesús no solamente nos dio muy pocos mandamientos de hacer. La comunión, el bautismo, y ir al mundo y hacer discípulos de Él. Una persona a la vez. Vemos algo interesante acá, porque especialmente en la comunidad hispana, pentecostales, carismáticos, los enfocamos mucho en las experiencias emocionales, en los milagros, en muchas cosas así. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los milagros acá. Los milagros sí son para hoy. No como dice el pastor John MacArthur, que dicen que los milagros ya no pasan, que hablar en lenguas ya no va a pasar. No, hay orden para esas cosas. Pero quiero hablar sobre lo que dice acá la palabra de Dios. Primero, en versículo 8, la palabra sanado, en el versículo 8 es ioma en griego, que quiere significar curar, sanar. Esta es una curación completa, que solo puede suceder a través del poder de Dios, como le pasó al papá del público. Ahora, en el versículo 9, la palabra sanada es terapio, que significa servir o servir a sanar, curar, restaurar la salud. Este es un ministerio práctico. Y con Lucas, el doctor ahí, muchos fueron tratados y recibieron terapia y ayuda médica. Hay necesidades a nuestro alrededor, especialmente en nuestra ciudad. Dios puede sanar sobrenaturalmente y quiere que satisfagamos las necesidades prácticas también. Al igual que los milagros, las necesidades prácticas también conducen a compartir el Evangelio, lo que conduce al arrepentimiento y la salvación espiritual. Lo que ha pasado en muchas de las iglesias que han estado establecidos mucho más tiempo, los metodistas, los luteranos, muchas de las iglesias que salieron de la Reformación, es que se han puesto a administrar a las cosas prácticas, que son buenas cosas. Vamos a leer que Dios los llama a hacer cosas buenas. Se ponen a recoger ropa. Mire a la Salvation Army, la guerra de salvación, las tiendas. Se recoge ropa, se regala ropa, se le regala comida a la gente de la calle. Hay ministerios que se suben para los huérfanos. Pero lo que pasa es que la gente se le ha olvidado lo más importante, que es la palabra de Dios. Y en hacer buenas cosas, se han olvidado que lo principal es siempre lo principal, que viene siendo la palabra de Dios. Porque aún Jesús dijo que los pobres siempre van a estar con nosotros. Entonces, si solamente le estás dando alimento físico, si le estás dando médico y le estás dando techo, pero no le estás dando la palabra de Dios, ellos se van a perder en el infierno. Miren lo que dice Hebreos 13:16. Pero no os olvides de hacer el bien y de compartir, porque con tales sacrificios Dios se complace. Santiago 1:27, la religión pura y inmaculada delante de Dios y del Padre es esta,
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. ¿Saben que los hospitales y los Orco fueron en una misión cristiana? Aquí hay una transcripción del episodio 991 de Engines of Ingenuity de la Universidad de Houston, que dice: los médicos de la Grecia clásica atendían a los enfermos en sus hogares. En esos tiempos no había hospital, el doctor iba a la casa. Los hospitales eran una invención cristiana muy ultraísta. La palabra en sí está mezclada con la palabra hotel y hospitalidad. En el siglo IV, los romanos recién cristianos comenzaron a administrar hogares para enfermos y necesitados. En el siglo VIII, las funciones de los hospitales cristianos eran hóspicos, eran altamente especialidades. Algunos servían a los enfermos, otros a las necesidades, otros a los leprosos y a los locos y a los huérfanos. Hacemos el bien no porque debemos hacerlo para ganar nuestra salvación, sino porque hacemos el bien por lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Y como dice Hebreos 13:16, agrada a Dios. Dios se preocupa por los pobres, los oprimidos, los quebrantados y los sin hogar de nuestra ciudad, y se preocupa por ti también. Después de que Pablo y el equipo ministraron a las necesidades de las personas, Dios les mostró favor. Terminamos con nuestros dos últimos versículos de hoy, el 10 y el 11, que dice: también nos honraron de muchas maneras, y cuando partimos proporcionamos las cosas que fueran necesarias. Después de 3 meses navegamos en un barco al Alejandro, cuyo mascarón de proa eran los hermanos gemelos que habían envenenado en la isla. Pablo y el equipo permanecerían en la isla por el resto de temporada de invierno. Los vientos estaban demasiado, las olas estaban muy altas, entonces se tuvieron que quedar ahí ministrando por los próximos 3 meses. Eso no solo les permite satisfacer las necesidades prácticas en este viaje misionero no planificado, sino que Dios les proporciona el favor de las personas que les proporcionan alimentos y muchas cosas necesarias para su viaje. Viendo que están administrando, la gente los apoya para que tengan cosas, tengan comidita, tengan cosas para irse en su viaje a Roma. No sabemos cuántas personas vinieron al Señor o fueron bautizadas, porque el escritor Dr. Lucas se enfoca en el viaje a Roma. Pero sin embargo sabemos 2 cosas. Donde quiera que Pablo va, él predica la palabra de Dios, porque no se avergonza del evangelio, que es una locura para los que están pereciéndose, pero es el poder de salvación para los que se están salvando. ¿En qué lado estás? ¿Piensas que el evangelio es una locura? ¿O es el poder de la salvación? Dios puede usar tormentas para guiar nuestra dirección y permite ejercer nuestra fe. Aunque no se le dijo a Pablo el plan, Dios probablemente estaba diciendo que tengo gente ahí. Me hace recordar de lo que Dios le dijo a Pablo cuando iba a la ciudad de Corintios. En Hechos 18:19 dice: después de que Pablo ya ha estado golpeado un montón de veces y lo han tratado de matar, él ya está tímido, tiene miedo, él quiere servir al Señor, pero él no sabe cuándo le viene la próxima pela. Y el Señor se le aparece. En Hechos 18:9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche: no temas,
sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Mira lo que ha hecho Dios a través de Pablo en 3 semanas en la ciudad de Tesalónica, porque ellos estaban consumiendo las escrituras y buscándolas. En 3 semanas les enseñó más que a la gente de Corintios, que estuvo ahí 1 año y medio. ¿Por qué? ¿Qué era la diferencia? La gente de Corintios todavía estaba muy carnal. Eran como la gente de la ciudad, de nuestras ciudades. Como los cristianos de hoy en día. Dicen que son cristianos, pero viven como el mundo. 1 año y medio y no pudo enseñarle la profundidad de la palabra de Dios como le enseñó a los de Tesalónica, que estuvo solamente ahí 3 semanas. Entonces imagínense, está en la isla por 3 meses. ¿Usted cree que Pablo se va a quedar callado y no compartir el evangelio con ellos? Si en cualquier ciudad donde iba, si se encontraba a unas mujeres lavando ropa al lado del agua, ¿qué estaba haciendo ahí? Él estaba ahí con ellas y hablando del Señor porque las vio que estaban orando. Si entra al centro y ve, se pone a predicar el evangelio. En 3 meses, él predicó. Y los milagros que se hicieron con el padre público, con los que estaban enfermos, dándole atención médica, abrió las puertas para esta gente que no entendía poder predicar el evangelio. Los milagros nos salvan, pero abren las puertas para el evangelio. No sé por qué los enfocamos tantos en los milagros. Sí existen, pero estamos tan enfocados en los milagros y orándole a nuestros antiguos. El poder es en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo, que da vida eterna. Nuestra historia personal y la conformación de dejar nuestra iglesia en los suburbios y venir acá a Austin era basada en otra visión que Pablo tuvo. Y en Hechos 16:9, mire cómo Dios se le aparece a Pablo en visiones, porque tiene que darle ese aliento para que siga para adelante. Nosotros tenemos que buscar de Dios para recibir. ¿Y cómo buscamos de Dios? ¿Y cómo hablamos con Dios? Oración en su palabra. Sóplele el polvo y léala. En Hechos 19, y una visión se le apareció a Pablo en la noche. Un hombre de Macedonia se puso de pie y le explicó diciéndole: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de haber visto la visión, inmediatamente tratamos de ir a Macedonia, concluyendo que el Señor nos había llamado a predicarles el evangelio. Y por eso estamos acá. Estamos muy cómodos en una iglesia en los suburbios. Muy chévere, muchos amigos. Las niñas tenían sus clases, pero nosotros somos pegados de la ciudad. Y a veces el Señor los llamó. Y aquí, por eso estamos acá. A veces el Señor nos da una visión clara, otras veces no. Él simplemente nos llama a venir. Y luego hay momentos que te lleva a través de una tormenta para cambiar el curso de tu dirección, porque quiere usarnos. E incluso si Él no ha compartido todo el plan contigo, lo seguirás. Si estás pasando por una tormenta, debes saber que Dios quiere usarlo para bien en tu vida, incluso si no la entiendes completamente.
¿Lo permitirás que Él dirige y entre al barco contigo? ¿O lo alejarás y tratarás de atravesar las tormentas de la vida solo o sola? La próxima semana es el domingo de Pascua y tendremos un mensaje de la resurrección especial. Terminaremos Hechos en 2 semanas y vemos que Pablo finalmente llegará a Roma. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros, Señor. Y gracias por aquellos que están aquí y viendo en línea. Padre, usa a tu siervo para compartir tu palabra. Es tu palabra la que transforma. Es tu espíritu que los lleva hacia ti, Señor. Que tu espíritu hoy funcione y trabaje en las vidas de los que están escuchando. Te damos toda la gloria, Señor, y esta semana, Semana Santa, que pensemos en ti, Señor, que estemos en nuestra palabra, que las familias que han estado sufriendo en Tennessee, que estén en nuestras oraciones, que aquellos que no conozcan a ti, nuestras familias, que oremos por ellos. Padre, que haya avivamiento empezando en nuestras vidas, en nuestra ciudad, nuestro estado, en nuestro mundo. Le damos todo el gratis, Señor. Amén y amén.